vamos a crecer es a través de la palabra y a través del fundamento de la palabra. Porque a veces como cristianos solamente nos gusta el que Dios nos bendecirá. Juan 3:16, que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y solamente nos quedamos con ese, ¿verdad? Y con algunos otros fundamentos de Romanos 8, Hechos 2, 1:9, Josué 1:8 y demás. Versículos que son de mucha bendición. Pero tenemos que ir más allá, di conmigo más allá. Y establecer un fundamento para estar edificados sobre la roca y crecer firmemente. Yo a la brevedad espero en Dios y Dios nos da gracia. Voy a poner 7 marcos de cada lado. Y donde voy a establecer o voy a poner lo que es la doctrina básica y la doctrina avanzada, ¿verdad? Para que todos los días cuando vengamos a la casa de Dios la podamos ver y la podamos aprender y memorizar, ¿verdad? Pero bueno, gloria al Padre. El tema de hoy es los 7 pactos del Calvario y voy a enseñarte acerca de los 7 pactos del Calvario. Espíritu Santo en estos días ha estado enseñándome y dándome una luz respecto a Romanos 8, que es una maravilla. Romanos 8 o Romanos, todo el libro de Romanos es una preciosura. ¿Cuál es el primer pacto del Calvario? ¿Cuál es? Justificación. ¿Qué es la justificación? Alguien que me ayude. ¿Pero qué es la justificación? ¿Y qué es la justificación? ¿Qué día que estamos justificados? A ver, don Martín. Eso es la justificación. Que ya pagaron nuestros pecados. Romanos 8, 1 al 5. Yo no sé qué pase, pero estos días estuve leyendo para que fuera más práctico en el celular y me lo aventé bien rápido Romanos porque Dios no me habló y fue muy raro, pero cuando abro la Biblia así, Dios me habla. ¿Qué es raro, va? Porque ya soy idiático yo. Pues en serio, cuando leo la Biblia en el celular Dios no me habla, no sé por qué. Y no es doctrina, ni mucho menos, ni el celular es del diablo, no, ni para nada. Dios bendiga eso, pero no sé por qué pasa eso. Bueno, a mí nada más, no sé si a alguien más. Romanos 8, 1 al 5. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme, sino conforme. Ok, dice la Biblia, asentemos pues los principios. No hay ninguna condenación. ¿Qué es la condenación? Di conmigo, ir al infierno. Ir al infierno es la consecuencia del pecado. Pero la justificación tiene que ver con la libertad. Dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de temor para volver a estar en esclavitud, sino nos ha dado un espíritu de amor, poder y dominio propio. Y un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. A nosotros ya nos queda claro que es la adopción, ¿verdad? No es como nosotros lo sabemos y ya reconocemos un hijo que no es natural, sino es un hijo natural de Dios. Ahora, ¿cuáles son los 3 efectos de la justificación? Di conmigo, presencia, consecuencia y paga del pecado. Cuando la Biblia dice que hemos sido libres de la condenación, o cuando dice la Biblia que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, eso significa que Dios nos ha librado de la presencia del pecado, de la paga del pecado y de la consecuencia del pecado. ¿De qué nos libra? Paga del pecado, presencia del pecado y consecuencia. Entonces, cuando dice la Biblia que no hay ninguna condenación, tú y yo podemos estar tranquilos porque Dios nos ha librado. Ahora, para llegar a este punto no necesitamos portarnos bien, porque las obras no sirven para la justificación. Las obras son consecuencia de la justificación. ¿Sí me explico? Aquella persona que diga que ha sido justificado pero sigue comportándose de la misma manera, nunca se ha justificado, nunca ha recibido el perdón de pecados. Porque cuando hay un perdón de pecados hay una transformación. Cuando hay un perdón de pecados hay un cambio, hay una manera diferente de vivir. ¿Sí me explico? El apóstol Pablo, la Biblia dice que no os engañéis. Dios no puede ser burlado.
Y a veces con el mismo comportamiento creemos que podemos alcanzar a Dios, pero no es así. El efecto del nuevo nacimiento es un cambio de vida. Si no hay un cambio de vida, no hay un nuevo nacimiento. Así de sencillo. Porque la Biblia habla de frutos dignos de arrepentimiento. Y si no hay frutos dignos de arrepentimiento, nunca se dio la justificación, salud, y no hay libertad del pecado. Bueno, sigamos. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, di conmigo, andan, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Espíritu, tú puedes leer en tu Biblia con ¿qué es? ¿E mayúscula o E minúscula? ¿Qué significa? La E mayúscula habla del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Si fuera E minúscula sería el Espíritu de nosotros. Nosotros somos seres trinos, ¿verdad? La Biblia nos enseña que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros somos Espíritu, ¿verdad? Y no hay ninguna condenación por el alma, no hay ninguna condenación por el Espíritu y no hay ninguna condenación por el cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu ha sido justificado cuando nuestros ojos fueron abiertos y vinimos a Cristo. Nuestra alma está en el proceso de santificación y nuestro cuerpo tendrá glorificación. Dice la Biblia que nuestro cuerpo anhela, nuestro cuerpo celestial. ¿Ok? Versículo 2, dice, porque la ley, y aquí nos va a describir en este capítulo 8 las 4 leyes trascendentales en esta época o en esta era de la gracia. No es el tema ahora, solamente se van a mencionar 3, pero también es otro tema tan profundo y tan precioso. Dice, porque la ley del Espíritu de vida, esa es una ley, en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y la ley de la muerte. Versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, ahora ya no está hablando de las leyes de la gracia, sino está hablando de las leyes, de las tablas de Moisés. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Por qué la ley era débil por la carne? Porque la ley establecía en la conducta humana, porque la ley establecía el qué hacer y el cómo hacer, y era débil porque se basaba en el comportamiento humano. Y la gracia no se fundamenta en el comportamiento humano. La gracia se fundamenta única y exclusivamente ¿en quién? En Cristo, absolutamente. Y dice, y Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si te fijas, no dice andaremos, sino dice andamos, un presente continuo. Entonces es plenamente requerimiento para cada uno de nosotros que andamos conforme al Espíritu, no andaremos. Tenemos que estar conforme al Espíritu Santo, y dando frutos del Espíritu Santo. Ahora, versículo 5. Porque los que son de la carne, ¿qué? Los que son de la carne, ¿sí tienen su Biblia? Es que no está la computadora. Y los que son del Espíritu, pero tenemos que poner especial énfasis en cada palabra, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Di conmigo, está hablando de una posesión y de una adquisición. Está hablando de una separación. Los que son de la carne, es decir, los que son de los que la carne es dueño, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, es decir, sobre los cuales el Espíritu es dueño, son de... Yo digo, ¿esta camisa de quién es? Y si tú vas a mi closet, las camisas que veas ahí, 2, 3 camisas nada más, ¿qué vas a decir? Esas camisas son de Juan, pues son mías, yo las compré. Por eso la Biblia dice los que son de Espíritu. No significa que el Espíritu Santo los compró, pero en la Trinidad, en la virtud de la Trinidad, somos del Espíritu Santo porque hubo alguien que nos compró, que se llama Cristo. Esta es la gracia, una virtud de la gracia. Total y absolutamente de la gracia. Ahora vamos adelante. Entonces nosotros tenemos que caminar como gente que tiene una posesión. Y esa posesión es que tenemos un dueño. Y nuestro dueño es Cristo. Por eso estamos en el Espíritu. Versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida y es paz. ¿Quién es la vida y quién es la paz? Di conmigo, Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino. Y Jesús dijo, yo soy tu paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No es como el mundo la da. Una virtud principal de la justificación
es esto: vida y paz. ¿Cuál vida? La vida de Cristo, la vida abundante de Cristo a través de nosotros. Esa es una virtud que va a florecer a través de la justificación. Salmo 103, 3. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. También la Biblia dice, feliz el hombre a quien sus pecados le son perdonados. Entonces, quien perdona todas nuestras iniquidades es el Señor. Todas nuestras iniquidades. Si comprendiéramos esto, todos daríamos brincos de alegría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos somos pecadores y solamente por Cristo alcanzamos misericordia. Hay gente que pasa el tiempo y a través de la religión se creen santos, se creen buenos. Bueno, santos somos apartados, pero en el concepto humano jamás podremos ser buenos. Bueno es uno, y ese uno es Dios, nada más. Nosotros por gracia y por misericordia solamente adquirimos gracia, nada más. Hechos 13:39. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiera ser justificado, en Él, es decir, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Por la ley nosotros estábamos descalificados. Por la ley nosotros no teníamos ningún derecho. Hechos 13:39. Por la ley nosotros no teníamos derecho a nada. Porque la ley era exclusivamente para ¿quién? Nada más. Pero dice Pablo, rompiendo la barrera de dos pueblos, la barrera de separación de los dos pueblos hizo uno. Nosotros por la ley no podíamos ser justificados, porque la manera en la ley en que el pueblo era justificado era a través del sacrificio de animales. Y nosotros no teníamos derecho a tener un sumo sacerdote, no teníamos derecho a nada. Pero ahora en Cristo el derecho ha cambiado. Ahora tenemos un sumo sacerdote que es Cristo. No un sumo sacerdote según el orden de Leví, como dice Hebreos, sino un sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec, que es Cristo. Hebreos 9. Ok, Romanos 5:1. ¿Vamos bien? ¿O no? Algo importante de estas enseñanzas es que, como se habla a nivel del alma, aunque haya muchas cosas que no queden claras, el Espíritu Santo las impregnará en tu alma. Eso es glorioso. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora hay paz en Dios. Lo que perdió Adán, lo que comenzó Adán como una enemistad, ahora nosotros tenemos una reconciliación. Di conmigo, reconciliación. Por medio de Cristo. Gloria a Dios. Ahora escúchame. Al darse la justificación, la barrera de separación ahora se acabó. Y ahora podemos estar cercanos a Dios Padre porque hemos sido justificados, hemos sido perdonados, nuestros pecados han sido borrados y han sido lanzados a la más profunda mar. Qué glorioso es. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que entregó por todos nosotros, se entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios nos entregó todo. Nos hizo un universo, nos hizo un planeta, nos hizo oxígeno para poder vivir, nos dio alimento, nos provee cada día. Pero no teniendo nada más grande que darnos, nos dio a su Hijo Cristo para morir por nosotros, sin que nosotros se lo pidiéramos, sin que nosotros hiciéramos nada. Y Él lo envió para perdón de nuestros pecados. Y el primer momento en que el cristiano olvida lo que Cristo hizo por él, olvida la esencia misma de Cristo. Por eso cada día nosotros tenemos que valorar, apreciar, recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Morir en la cruz, desangrarse por nosotros y darnos eterna redención. Cada día hay que recordarlo para valorar lo que Él hizo. Pues el Señor Jesús, si no fuera importante recordar la muerte y sepultura del Señor Jesús y su resurrección, Jesús no hubiera establecido la Santa Cena. La única forma bíblica de recordar la muerte y resurrección del Señor Jesucristo es a través de la Santa Cena. No es a través de la Semana Santa, no es a través de nada, más que única y exclusivamente a través de la Santa Cena. Jesús dijo, haréis esto en memoria de mí.
Y el apóstol Pablo en Corintios nos empieza a narrar, si no mal recuerdo, Corintios 11, nos empieza a narrar las virtudes y la enseñanza gloriosa de la Santa Cena, ¿verdad? Recordar todos los días lo que Cristo hizo por nosotros, la reconciliación. Justificación, podemos hablar del perdón de pecados, podemos hablar que es reconciliación, restitución, ¿verdad? Retribución. Bueno, número 2, segundo pacto del Calvario, santificación. La santificación, la justificación es en un solo momento. La justificación es cuando venimos a Cristo, fuimos justificados. Y no somos justificados diario, somos justificados una vez para siempre. La santificación, que es el segundo pacto del Calvario, no es así. La santificación es un proceso diario. Un proceso diario. Romanos 8, 6 al 10 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Es decir, la naturaleza de nuestra carne es ¿qué? Es enemistad con Dios. Ahora, ¿pero tú y yo nos podemos enemistar con Dios? ¿Tú y yo nos podemos enemistar con Dios? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? No, yo digo, yo pregunto. ¿Nos podemos enemistar con Dios? Si nos podemos enemistar con Dios, significa que Dios nos va a pagar por lo que hacemos. Y estaremos fuera de la gracia. Va a haber una consecuencia por el pecado. No en el infierno, en esta tierra. Por eso cuando hablo de que Dios nos libra de la consecuencia del pecado es el infierno. Pero en esta tierra dice, no erres, porque todo lo que el hombre sembrará, eso cosechará. Pero eso no provoca que haya una separación entre Dios. No provoca. Nosotros ya no nos podemos enemistar con Dios. No se puede, es imposible. Porque esa barrera fue rota por Cristo. ¿Sí me explico? Es demasiado bueno, pero es verdad. Y es lo más glorioso, que es la verdad. Y dice Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La religión esclaviza, la religión ata. El hombre limita, pero Dios nos da plena libertad. ¿Vamos bien? Versículo 7. Bueno, ya hablamos de que no nos podemos enemistar contra Dios porque nosotros somos del Espíritu. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios. Versículo 7. Quiero que pongan mucha atención ahí. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los hijos de la carne, los hijos del diablo, ellos están separados de Dios, porque viven en la carne. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco. ¿Tú te puedes sujetar a la ley de Dios? Claro, porque estás en Cristo. Entonces nosotros no aplica esto. Porque los hijos de desobediencia, aquellos que no fueron predestinados, no se pueden sujetar a la ley. No pueden, sencillamente. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sencillo, pues claro, porque están en la carne. Mas vosotros, ahora fíjate lo que dice el apóstol Pablo, mas vosotros no vivís según la carne. Nosotros no vivimos conforme a la carne, sino según ¿qué? Esto no significa que todo lo que hagas esté bien. Por eso aclaro, espíritu con E mayúscula. Ahora la carne ya no tiene poder sobre ti, ahora la carne ya no tiene dominio sobre ti. Ahora lo que tiene dominio es el Espíritu Santo, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero como nosotros queremos regresar a nuestra vieja naturaleza, por eso brotan los frutos de la carne. ¿Sí me explico? Pero ya no es posible. O ya no está en nuestra genética, ya cambió. Pero porque queremos regresar al viejo hombre, a veces a los malos comportamientos y brotamos frutos de la carne, cuando debemos de brotar única y exclusivamente frutos del Espíritu. ¿Ok? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justificación. Amén. Hebreos 10:10.
¿Cuántos quieren saber por qué somos santificados? Yo te pregunto, ¿tú eres santo? Yo soy santo. No estoy en un nicho. Y sigo cometiendo miles de errores. Pero santo significa apartado. ¿Y por qué somos santos? 10:10 de Hebreos. Muy bien. En esa voluntad somos santificados. Mediante, di conmigo, mediante. ¿Qué significa mediante? La razón de. ¿Por qué somos santificados? ¿Cuál es la razón por la que fuimos santificados? ¿Por medio de qué fuimos santificados? ¿Mediante la ofrenda de quién? ¿Por qué somos santos? Por la gracia, por lo que Cristo hizo. ¿Cómo no vamos a vivir rectamente? ¿Cómo no vamos a vivir en santidad después de lo que Cristo hizo por nosotros? Qué glorioso es. Esto no significa que no nos equivoquemos, esto no significa que no nos tenemos que esforzar cada día por vivir rectamente. Esto significa que Dios ha cambiado nuestra identidad. Esto significa que Dios ha cambiado nuestra naturaleza. Esto significa que Cristo está en nosotros. ¿Ok? Justificación y santificación. Vamos a ver hasta hoy estos dos pactos del Calvario. La justificación es el perdón de pecados. La justificación es, se rompió la barrera de separación. La justificación es que ya no hay más una lejanía con Dios. Ahora en Cristo estamos cercanos. Y 2, santificación, el proceso continuo para nuestra alma. ¿Cuál es la manera en la que nuestra alma se va a renovar? Di conmigo, oración, ayuno y sobre todo, palabra. ¿Verdad? Claro, y la operación del Espíritu Santo a través de esto. ¿Por qué? Si no hay Biblia, nuestra mente está estancada. Si no hay Biblia en nuestro corazón, nuestra mente está podrida. Así de sencillo. ¿Qué pasa si pones en una tina agua y la dejas 6 meses? Apesta, se pudre, el agua se pudre. Y lo mismo pasa con la mente, si no renovamos, es decir, si no la cambiamos a través de la palabra. Así es. Así es. ¿Conoces una persona o alguna persona que crea que todo está mal menos él? Su mente está podrida. Porque no hay una renovación. Dice Pablo, ¿no sabéis que cuando juzgas a otros a ti mismo te juzgas? Algo que me decía el hermano Ray, Dios usa al hermano Ray, a veces yo creo que ni se da cuenta con lo que dice, estoy seguro de eso. Estoy totalmente convencido. Pero él me dijo, no hay atajos. Hace ratito me dijo eso. No hay atajos para llegar a Dios. Y como estamos tan acostumbrados ahora a los atajos, usa esto 3 días y vas a quedar así. Tómate eso por 15 días y va a pasar esto. ¿Sí o no? Atajos. Pero en Dios no lo hay. En Dios no hay atajos, en Dios hay procesos. En Dios hay procesos. Y los procesos van a desarrollar en nosotros una virtud, resistencia. Resistencia. Y la santificación es un proceso que requiere resistencia. Amén. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, oro tu favor y tu gracia, Señor, sobre cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Señor, por los que dispusieron su tiempo para venir, los que dispusieron su tiempo, Señor, creyendo en tu palabra, sabiendo que hay un propósito, sabiendo que hay una virtud y sabiendo que hay algo de Dios para ellos. Te pido que los honres, Señor, y que esta palabra que compartí dé mucho fruto en sus almas para que puedan crecer en ti. Padre, ayúdanos a renovarnos para que nuestra mente no se pudra. Ayúdanos, Señor, a valorar la justificación, lo que Cristo hizo por nosotros. Que podamos vivir vidas rectas delante de ti. Señor, sé que no es fácil, sé que no es sencillo,
pero sé, Señor, que con tu ayuda lo lograremos. En el nombre de Jesús, Señor, oro la operación de tu Espíritu Santo en medio nuestro, librándonos y haciéndonos caminar en el Espíritu. En el nombre de Cristo. Amén.